Bueno, vamos a empezar ahora el tema de lo que son los controles, ¿sí? Vamos a entrar ahora a la unidad 3 que trata el tema de controles y contramedidas. Entonces aquí ya vamos a comenzar a implementar y a configurar equipos buscando implementar controles para proteger nuestras tecnologías de diferentes ataques, pero diferentes problemas de seguridad que se pueden llegar a presentar. El tema que vamos a ver hoy es el tema de los tipos de controles. Vamos a analizar estos controles, cuáles son los diferentes tipos de implementaciones que yo debo tener en cuenta. No es solamente implementar controles técnicos, aunque la asignatura se concentra en lo que es seguridad informática. Hablaremos un poco de los controles a nivel general. Porque tengan claro algo, no es solamente coger y configurar el firewall y listo, porque todo esto va de la mano de las políticas institucionales y de toda una serie de detalles que tenemos que tener en cuenta para toda esta gestión tecnológica, ya que no somos nosotros en el área de TI los que decidimos qué es lo que hay que hacer. Nosotros los implementamos y los configuramos, y a menos que hagamos parte de los comités de toma de decisión, pues ahí sí, digamos que podemos participar de esa parte. Pero normalmente nosotros nos tenemos que concentrar en hacer lo que nos piden, basados en las políticas y los lineamientos. Hablando ya de lo que son los controles, podemos decir que básicamente hace referencia a la implementación de medidas que permitan disminuir la probabilidad de riesgo de que una amenaza se materialice, obviamente aprovechándose de una vulnerabilidad. Esto puede ser desde simplemente definir la política y el procedimiento asociado a la actualización y a la instalación de parches dentro de los diferentes servidores que hay en la empresa y las diferentes máquinas de la organización, a cómo se tienen que llevar a cabo los procesos de configuración de un equipo de red o de un servidor. ¿Listo? La implementación o la compra de equipos de seguridad, de herramientas de monitoreo, etcétera. Es el único factor de la ecuación del riesgo sobre el que se tiene gestión en verdad. Se dice que básicamente es el único elemento en la ecuación sobre el cual tenemos control. Y de ahí pues viene su nombre. Sabemos que el riesgo es igual a las vulnerabilidades más las amenazas menos los controles. Entonces esto es lo que resta, lo que minimiza la probabilidad de ocurrencia. Y obviamente pues es sobre lo que nosotros podemos manipular. Las vulnerabilidades, profe, si yo parcho el sistema, eso es un control. Parchar un sistema es implementar un control para eliminar una vulnerabilidad. Los controles se pueden clasificar de diferentes formas. Aquí tenemos, por ejemplo, los controles de tipo normativo, los controles de tipo procedimental, los controles técnicos y los controles legales. ¿Eh? Entonces, todos estos controles deben ser tenidos en cuenta. Obviamente, para eso deberá haber todo un sistema de gestión de seguridad de la información que incluya toda una serie de documentos, de normas, de políticas definidas, ¿verdad? Para manejar todo esto y, obviamente, pues, un análisis de riesgos que se haya realizado para determinar cuáles son los controles que tenemos que implementar, adicional a los que ya tenemos, obviamente. Entonces los controles normativos son aquellos que se basan en políticas, o sea, son los que se definen a nivel organizacional. Estas políticas que se determinan qué es lo que se puede y no se puede hacer dentro de la organización. Ojo, las políticas no definen el cómo, sino el qué se tiene que tener en cuenta. Normalmente se basan en los estándares como la ISO, en la ISO 27002, que es la guía de controles a nivel de seguridad de la información, incluso no solamente a nivel técnico. Entonces de ahí pueden salir muchas políticas, muchos requerimientos específicos de seguridad para el cumplimiento de la norma ISO 27000, ¿sí? De la 27001. Normalmente todos estos procedimientos, todas estas políticas vienen bueno, las políticas, disculpen, los procedimientos no. Estos vienen de la alta gerencia, ¿ya? Y su incumplimiento acarrea sanciones, por lo menos debería acarrear sanciones. Entonces tiene que haber todo un sistema de gestión de seguridad que sea el que se encargue de definir todos estos controles normativos. El primer control que estipula la norma toca el tema de la existencia de las políticas de seguridad de la información.
Entonces, si no existen unas políticas de seguridad de la información, de ahí para adelante, pues ya empezamos con pie izquierdo. Los controles procedimentales. Entonces ya esto es la redacción de procedimientos específicos. Entonces, recursos humanos desarrolla el procedimiento para contratación y para salida de personal. Tecnología pues desarrolla los procedimientos para la configuración de equipos tecnológicos, para la instalación de recursos de algún tipo, la configuración de servidores, etcétera. Políticas para el uso de contraseñas seguras, cosas por esto. Entonces, digamos que aquí es donde se determinan todos estos procedimientos basados en esas políticas que se determinaron en el sistema de gestión y que fueron, pues, aprobadas por toda la alta gerencia y todo esto. Entonces, hay que determinar el cómo se deben realizar las operaciones. Cosas tan tontas como, por ejemplo, cambiar el fondo de pantalla, todo eso tiene que estar documentado. Tiene que existir un procedimiento para todas esas situaciones. ¿Sí? Estoy exagerando un poco, pero digamos que hay que tener procedimientos claros para cada cosa. De tal manera que los usuarios no puedan decir, no, que es que yo no sabía que eso existía. O sea, no, pero yo no conozco ese procedimiento. Pues es raro porque hace parte de tus procesos. Recuerden que esto se maneja igual que un sistema de gestión de la calidad, porque todo esto básicamente es lo mismo. El incumplimiento de los procedimientos implica incumplimiento de las políticas y por lo tanto llevará sanciones. Entonces hay que redactar todos esos procedimientos paso a paso, cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se crea una cuenta de usuario, cómo se configura un servidor, cómo se configura un computador de un usuario final para que tengan los implementos de seguridad respectivos. Entonces todo eso va aquí. Obviamente cada dependencia se encargará de hacer sus propios procedimientos. Los controles técnicos ya básicamente es la implementación del área de TI de todo un conjunto de controles y herramientas tecnológicas para proteger el sistema. Se basa en la configuración adecuada de equipos de cómputo y herramientas tecnológicas. Deberán existir manuales de configuración para todos estos recursos. ¿Sí? Si usted no, que él es el que, esto lo configura es Pepito y él es el que sabe de todo eso y Pepito se fue, bueno, ahí está el manual que podemos leer para tratar de seguir y hacer lo que Pepito hacía. Obviamente, si contratamos a un experto en ciberseguridad, la idea es que el experto pues sepa lo que está haciendo, ¿no? Y sea capaz de entender eso que otro usuario o conocer esos manuales de usuario y saber utilizar los sistemas de manera asertiva, pues, correcta. Su configuración dependerá de los requerimientos de la organización. Obviamente, no podemos definir políticas o no podemos definir restricciones de uso sin saber exactamente si la organización, digamos que requiere o no ese recurso, ese bloqueo que estamos haciendo. El que se haya bloqueado un recurso en una empresa no quiere decir que en la otra también haya que bloquearlo. Entonces, eso depende digamos que de la organización como tal. Así que muchas veces los controles que implementamos en una organización no nos sirven en otra. O por lo menos hay que hacer algunos cambios. Y los procedimientos legales, señores, ya estos son de obligatorio cumplimiento. La organización, la empresa está obligada por ley del país a cumplir con estos controles. Normalmente el no cumplimiento de estos controles llevará a multas, ¿oyeron? Y es posible que hasta cárcel. Eh, Ahora mismo la legislación que más está implementando multas a través, digamos que de la Superintendencia de Industria y Comercio es la Ley 1581, la Ley de Protección de Datos Personales. Los usuarios de las organizaciones están incumpliendo esa legislación. Muchas la desconocen, saben que existe, saben que hay que colocar una política de protección de datos personales, pero no se toman tan en serio ese procedimiento. De pronto crean la política, pero no la siguen. Crean los procedimientos, pero no los cumplen. ¿Saben? Entonces, eso es lo mismo que nada a la hora del test. Y obviamente, si la superintendencia detecta que la queja del usuario es válida y que tú estás incumpliendo, pues viene la sanción. Estamos hablando de sanciones de 500, de 1.000 millones de pesos, por ejemplo.
Son las sanciones más altas a cualquier cuestión en el Estado, incluso más altas que cualquier violación al Código Penal, por ejemplo. Entonces, a nivel de controles técnicos, que es lo que nos interesa, tenemos que tener presente que debemos implementar un concepto llamado defensa en profundidad. O sea, colocar la mayor cantidad de capas de protección para, valga la redundancia, proteger esa información que es el blanco final de la mayoría de los ataques informáticos. Entonces se deben implementar controles a nivel del perímetro, a nivel de la conexión a Internet, a nivel de la red. Hay que implementar configuraciones seguras dentro de la red, así sea porque no, tú confías 100% en tus empleados, pero no importa, pues no es bueno tener ese nivel de confianza. Así que hay que implementar algunos controles. A nivel de los equipos, específicamente ya no de la red, sino de los equipos en cada una de las redes, ya sea a nivel de los sistemas operativos o las aplicaciones. Y también proteger los datos propiamente ya, digamos que es el blanco final de todos los ataques informáticos por lo general. Entonces, el concepto de defensa en profundidad hace referencia a colocar la mayor cantidad de capas de protección para que sea digamos que difícil el acceso a los datos sensibles, a la información que queremos proteger. O sea, aquí está lo que habíamos hablado al comienzo, en la presentación anterior. Seguridad perimetral, separación de redes, configuración robusta de equipos, gestión de los usuarios y cifrado de datos. Son algunas capas de protección. También tengamos algo claro, señores. Entre más capas de protección coloquemos en nuestro sistema, más lento se va a poner. Porque obviamente se quiere cubrir más procesos. Entonces hay que saber generar bien el equilibrio entre los controles de seguridad y el rendimiento de tu sistema. Los controles de perímetro son aquellos que buscan proteger el borde tecnológico de la empresa. Son ese famoso firewall, ¿sí? Que ya prácticamente no podemos decir solamente firewall, tenemos que decir la suite de seguridad, ya sea el UTM o el Next Generation Firewall, firewall de próxima generación. Entonces hay que tener claras las reglas de entrada y salida de información de Internet. Normalmente nos preocupamos por proteger la entrada y olvidamos la salida, ¿sí? Y a veces nos inyectan código malicioso y es nuestra máquina la que se conecta con un servidor externo para mandar la información. Entonces, de nada sirve que protejamos la entrada si no protegemos la salida. Y normalmente, pues, estos controles de perímetros requieren de su famoso firewall o proxy o UTM o sí. De UTM o su Next Generation Firewall. UTM ya saben que es el gestor de amenazas unificado. Unified Threat Management. Controles a nivel de red. Entonces hay que implementar y controlar el tráfico que viaja por la red LAN de la empresa. Hay que organizar la red. Entonces se segmenta la red en VLANs, por ejemplo, en subredes internas y cada subred se permite determinar qué política vamos a manejar del paso de una red a la otra. Entonces hay que hacer esa segmentación, esa división de redes, manejar ACLs o listas de control de acceso para básicamente controlar el acceso a los recursos. Entonces, estas ACLs normalmente se pueden asociar a segmentos de red, a aplicaciones en particular, a usuarios específicos también, si es caso, si el sistema soporta usuarios, o por lo menos usuarios para la parte de seguridad. Herramientas de monitoreo y análisis. Hay que monitorizar constantemente la red para ver qué tráfico extraño encuentras. Tengan por seguro que si no analizan o no monitorean el tráfico, pues es probable que tengan algún tráfico malicioso. En una empresa, yo creo que les conté ya, estábamos haciendo una actividad de pentesting y detectamos un spyware que estaba mandando información hacia unas IPs en Taiwán. A través de un ataque de hombre en el medio, detectamos un tráfico extraño, muy repetitivo, y eso fue lo que nos llamó la atención, que el tráfico era muy repetitivo y se estaba capturando archivos de un computador y se estaba capturando el teclado. O sea, todo lo que escribían con el teclado se estaba capturando.
Y obviamente pues estaba enviando unas IPs externas. Cuando analizamos el tráfico nos dimos cuenta que eran unas IPs en Taiwán. Y obviamente pues pasamos el informe. Eran 2 máquinas de esa empresa las que estaban siendo vulneradas. Las máquinas estaban encendidas y los usuarios que debían estar ahí pues no estaban ahí. Así que las máquinas estaban prácticamente libres para hacer lo que quisieran. Entonces, ese análisis de tráfico nos permitió detectar esa falencia, aunque el ataque no estaba orientado a detectar ese ataque informático como tal, pero se detectó. Entonces, por eso es que es bueno hacer monitoreo constante. Controles a nivel de los equipos, ya de los computadores como tal. Entonces, hay que colocar políticas, restricciones de uso de los equipos, ya sea permisos de usuario, instalación de software malicioso, ¿sí? Instalación de un software malicioso de verdad. O sea, comprar una suite de seguridad con su consola de gestión para de esa manera poder controlar todos los anti-malware de la empresa a través de una herramienta centralizada. El no hacerlo así implicará que tienes que ir máquina por máquina montando el anti-malware, ¿sí? A nivel de las aplicaciones, montar solo lo necesario. Aplicaciones o servicios que no se necesitan, no activarlos, no instalarlos, siempre es más recomendable. Montar el sistema de mínimo privilegio. Quiere decir, se concentran en los privilegios específicos que se necesitan para una aplicación y no se le da un permiso completo a todo, ¿eh? Entonces, esos son los sistemas de mínimo privilegio. Controles a nivel de los datos, señores, ya que estamos hablando de que hay que proteger, ya estos son los datos almacenados en disco, ya esto es lo que se convierte en información en los sistemas de información. Entonces hay que protegerlos en el tránsito y en el almacenamiento, porque cuando está viajando a través de la red puede ser capturado esa copia. Pero si tú tienes una clave de cifrado, por ejemplo, y tú cifras tus mensajes y los mandas y alguien escucha la comunicación, pues no va a entender nada, ¿ya? Definir los niveles de acceso a la información. Esto ya sabemos que es basado en unas políticas donde tenemos que definir quién tiene acceso a qué. Hay que hacer cifrado de información sensible para que si alguien se llega a llevar esa información, pues no pasa nada. El sistema está cifrado. Y hay que manejar firmas digitales para validar y controlar la integridad de los datos, ¿eh? Porque si tú llegas a notar que en ese hash hay unos bits extraños, eso implicará que hay unas variaciones bastante grandes en lo que es el manejo eh, se me fue la idea. ¿Sí? El acceso al manejo de la información, digamos así. Entonces, si es posible, hay que cifrar los datos, señores. Hay que cifrar la información, la que está almacenada en los discos, para que sea difícil de obtener. Hay ataques informáticos que han ido, bueno, ataques que han ido orientados a robar los portátiles de las personas y tener acceso a esos discos, porque ahí tienen información. Si es posible filmar digitalmente la información en tránsito para validar la integridad y validar que la persona que te lo está mandando sí es quien dice ser. Cuando entremos al tema de criptografía, vamos a hablar un poco de esta parte de cifrado y de firma digital y vamos a ver cómo se implementa. Para eso vamos a utilizar unas herramientas de software para dichos procesos. Y obviamente, señores, esto es importante, lo que ya siempre se los he dicho, el manejo de las copias de seguridad. Esto es fundamental, necesario, siempre hay que hacer copias de seguridad de la información. ¿Cada cuánto? Depende cada cuánto varíe la información. Si la información está en constante cambio, hay que hacer por lo menos 2 backups al día. Como les digo, porque la información es muy cambiante, cambia mucho con el tiempo, dentro del mismo día. Si la información cambia muy poco cada día, bueno, listo, se hace uno diario, por ejemplo. Ahora, tú puedes determinar diferentes tipos de backups. Unos, los que son muy cambiantes, se hacen diarios. Los que cambian muy poco, se hacen cada semana. Y los que prácticamente nunca cambian, por ejemplo, se pueden hacer una vez al mes. Ya para tener siempre el último actualizado
porque por más que uno diga que nunca cambian las cosas, pues sí pasa algo. Y a veces toca entrar al sistema de configuración y modificar algún valor particular dentro de dentro de los parámetros del sistema. Entonces digamos que son los diferentes formas de controlar la información a nivel de los datos. Entonces tenemos toda una serie de opciones y herramientas, señores, que podemos utilizar para este manejo de estos diferentes tipos de control. Entonces miren que van desde la parte normativa hasta la operatividad técnica, siendo potestad de nosotros todo ese manejo de controles técnicos. Aunque pues lo que son los líderes de procesos de TI, el jefe de sistemas, directores de TI, pues normalmente hacen parte también de la implementación de los controles normativos, ¿vieron? Porque ellos también hacen parte de lo que son las juntas de directivas y todo esto. Bueno, entonces ese era el tema de los controles, señores. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.